Pues ya nos quedamos en 69. Vamos a iniciar. Antes que nada, buenas tardes a todos y bienvenidos. Concluimos hace pocos días el ciclo académico anterior, en el que de manera abrupta tuvimos que dejar nuestra querida escuela y diseñar estrategias para dar continuidad al servicio educativo que ofrecemos como institución de educación superior privada. A nombre de las autoridades universitarias, puedo compartirles que el cierre del ciclo fue exitoso y que tuvimos nuestros indicadores de efectividad en los números previstos. Sin embargo, no dejamos de reconocer que las innovaciones educativas tienen un mayor éxito cuando son planeadas e implementadas a partir de un diagnóstico de necesidades y un plan de acción claramente definido. Es con esta finalidad que el Consejo Académico, a quien represento el día de hoy, ha estado sesionando permanentemente y tomando decisiones encaminadas a que el ciclo que inicia se realice bajo condiciones de mayor planeación y control, estableciendo acciones de mejora para las áreas de oportunidad que nuestros estudiantes han manifestado. Uno de los elementos sustantivos de cualquier innovación educativa es la difusión de esta ante quienes habrán de implementarla. Es por ello que hoy el día iniciamos una miniserie de talleres con los que buscamos, por una parte, reafirmar nuestro modelo educativo, pero también compartirles las innovaciones y adaptaciones que hemos hecho algunos de sus elementos para poder hacer frente a este nuevo reto que representará el ciclo 21. Para iniciar formalmente con los talleres, deseo presentar a nuestro facilitador del día de hoy, el maestro Martín Martínez, a quien agradezco infinitamente el que nos haya cedido parte de su tiempo para compartirnos algunas reflexiones que servirán para ubicarnos en el contexto educativo actual y en el enfoque pedagógico en el que se sustenta nuestro modelo educativo. Él tiene casi 40 años de trabajo en áreas de tecnología y los últimos 15 ligados al área de la educación. Entre otros cargos, fue director general de Planeación e Informática de la Secretaría de Economía y director general adjunto de Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda. Fue director de Integración de Sistemas y director de Planeación en Integradora de Servicios Operativos y SOSA, en su momento, la empresa de servicios informáticos más grande de México, donde tuvo a su cargo a más de 700 ingenieros de sistemas. Ha colaborado en proyectos auspiciados por la ONU y el Banco Mundial. En la actualidad colabora como director de Tecnología e Innovación Educativa en la Nueva Escuela Tecnológica. Es socio consultor en 7 Mares Consultores y es director general de 2017 SC, empresa especializada en el desarrollo de soluciones educativas y capacitación, cuyas soluciones han impulsado la mejora en el rendimiento académico de varios estados de la República, tanto en educación básica como en media superior, y ha capacitado a más de 30,000 docentes en metodologías didácticas. El maestro Martín es también catedrático en la maestría en tecnologías aplicadas a la educación que se imparte en nuestra institución. Es licenciado en informática por la Universidad Tecnológica Americana y tiene un máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación del Instituto Universitario de Posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la maestría en tecnologías avanzadas en educación por la Universidad del Tepeyac. Es coautor del modelo de enseñanza estratégica, sobre el cual nos hablará el día de hoy, un enfoque pedagógico usado en varios estados de la República. Entre otros proyectos recientes, dirigió la capacitación a distancia de más de 9,000 docentes en los estados de Sonora, Coahuila y Sinaloa, y las estrategias de reforzamiento de aprendizajes fundamentales en niveles de primaria, secundaria y enseñanza media superior, con un abatimiento promedio del 50% en el nivel de logro insuficiente.
Las estrategias desarrolladas han llevado a los estados de Puebla, Sonora, Sinaloa y Coahuila a los primeros lugares en el rendimiento de las pruebas Planea. Como pueden ver, pues es una persona que tiene vasta experiencia en el área y, bueno, recientemente ha dirigido proyectos relacionados con, pues, estrategias para atender a estudiantes durante la crisis sanitaria. Creo que hay muchas experiencias que puede compartir con nosotros en este sentido. Y justamente ese es el tema que va a abordar en la sesión. Tratará de formar un contexto, de hablarnos del contexto de la educación y de qué es lo que nosotros podemos esperar ante esta nueva normalidad. Les comento que la dinámica de la sesión consistirá en la presentación interactiva por parte del maestro Martín y que yo iré recopilando las preguntas que puedan tener al respecto del tema que él va a desarrollar y que pueden ir planteándolas en el chat, y al final de la sesión yo se las haré llegar para que las conteste. Pues sin más que agregar, le dejo la palabra al maestro Martín para que nos comparta el tema que tiene preparado para el día de hoy. Adelante, maestro. Gracias, doctora. Muy buenas tardes, compañeros. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, a pesar de esta separación física, pues siempre los lazos de amistad se han mantenido y esperemos que con el uso de la tecnología inclusive se incrementen. Gracias, doctora, gracias en muchos sentidos. Mencionaba ella algunos de los logros que hemos tenido en aspectos de consultoría educativa, y pues la verdad es que muchos logros son conjuntos. Iniciamos este trabajo hace varios años, desarrollando el modelo que vamos a observar ahorita en un momento, y pues ella continúa participando activamente y es parte fundamental del desarrollo de estas estrategias que han llevado a alcanzar el éxito a diversos estados de unos años para acá, en el abatimiento del rezago educativo que hay en ellos. Bueno, esta tarde quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en este periodo de contingencia, en este periodo de crisis sanitaria que nos ha llevado a lo que ahora llaman la nueva normalidad, ¿no? Entre ellos, comentaba la doctora hace un momento, en los últimos 2 meses capacitamos en diferentes metodologías y procesos de reforzamiento educativo, principalmente en aprendizajes fundamentales, a más de 9,000 profesores, todo esto a distancia. Bueno, sí, perdón. Ya. Les comentaba que en los últimos meses hemos capacitado a más de 9,000 docentes y llevado estrategias de aprendizajes fundamentales a más de 80,000 estudiantes de manera directa y a través de diversos medios de comunicación de la SEP, pues se vieron beneficiados por ellos varios cientos de miles. Y la verdad es que dentro de los estudios que nosotros hicimos, algo muy importante es que en este periodo los estudiantes que estuvieron participando en estas estrategias no solamente no disminuyeron, que el objetivo real de estas estrategias era que los niños y jóvenes se mantuvieran en un nivel adecuado de aprendizaje, sino que en varios casos los mejoraron, como fue el caso de los estados de Sonora y Sinaloa, que si se hubiera aplicado la prueba Planea a nivel nacional, hubieran quedado en lugares 1 y 2. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar.
el objetivo de esta charla es analizar la forma como la enseñanza estratégica puede apoyar la transformación educativa ante esta crisis, que como comentaba hace un momento ha generado una llamada nueva normalidad. Y vamos a ver en esta charla pues la transformación que ha sufrido la educación en estos días, ¿no? En estos meses que llevamos con un confinamiento voluntario. Creo que hay que apretar los dedos. Creo que alguien tiene ahí el micrófono encendido, ¿no, doctora? Bueno, perdone, veremos también de manera muy rápida el rol de los actores educativos ante los nuevos escenarios, escenarios que se han presentado en este periodo y que pues yo creo que se van a prolongar, están previstos durante al menos el próximo semestre, que se mantengan estos escenarios educativos. Veremos lo que es el modelo de enseñanza estratégica, ME2, y la utilidad de que es base del modelo educativo que se utiliza en la Universidad del Tepeyac. Bueno, para estar con esta sesión, vamos a tener un decálogo de la misma. De preferencia tengan a la mano una libreta y una pluma o lápiz, no tanto para anotar lo que les pueda transferir, sino para las dudas que puedan surgirles, que seguramente serán bastante. Un espacio con el menor número de distractores. Traten de mantenerse enfocados en la sesión. Tener el audio apagado. Utilizar el lenguaje no verbal para comunicarse. Hay emoticones en la plataforma. Usar el chat para compartir experiencias. Participar en las actividades propuestas. Será, como comenta la doctora, una sesión pues con cierto grado de interactividad. Sí, no se queden con dudas, por favor. Extérnelas, y si no hay tiempo para responder todas, pues las contestaremos a través de correo o chat para todos. Traten de divertirse y aprender un poco, relájense, y lo principal de todo, no nos gusta quedarnos sin público, entonces pues dentro de lo que puedan, pues no abandonen la videoconferencia. Bueno, vamos a iniciar con una estrategia de concentración, ¿sí? Es algo muy sencillo. Yo les voy a poner a continuación unas imágenes y ustedes van a encontrar las diferencias que se encuentran en ellas, ¿sí? Entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Veamos cuántas son las más que encuentran. Pueden compartir por el chat. Muy bien, ya mencionaron una. Muy bien, veo que muy rápido las han encontrado. Siguen llegando. La cabecera. Una persona en el cuadro. La verdad, esa sí no la logro encontrar, pero bueno.
Bueno, a continuación voy a mostrarles cuáles son las diferencias. Hay una camiseta, como alguien mencionó, o una prenda más bien verde en el closet. En el cuadro falta una nube. La mosca se desapareció. Sí, faltan una de las ruedas del patín que está en el closet, el calcetín que está en la piecera, la correa de la mochila, la pelota, y en la cabecera falta un barrote, ¿no? Bueno, este tipo de estrategias pues tiene la finalidad de introducir a la gente al punto en el que se encuentra. Se pueden hacer tanto presencial como virtualmente. Bueno, don Albert Einstein decía que en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Se ha demostrado ampliamente en estas fechas, ¿no? En las cuales pues todos hemos tenido que hacer uso de la imaginación para poder resolver muchos de los problemas que esta pandemia nos ha expuesto, ¿no? Entre ellos, pues las cuestiones educativas. Y vamos a iniciar con el primer tema, viendo lo que era la educación antes de la pandemia, cómo se ha comportado, cómo nos hemos comportado en aspectos educativos en este periodo y cómo pensamos que va a ser la educación ante esta nueva normalidad que se presenta. La educación antes de la pandemia pues estaba gestionada desde la presencialidad y estaba concebida para eso, ¿no? Era tener a los estudiantes en el salón, ¿sí? Y la tecnología se utilizaba de manera muy escasa para fines educativos. Sí, todo el mundo siempre comenta, ¿no? No, pues los chavos traen un nuevo chip y eso, sí, pero no lo usan para educarse, ¿no? Lo utilizan principalmente para cuestiones de socialización, entretenimiento, ¿sí? Pero no para educación. La escuela normalmente era vista como un espacio seguro y democrático. Podrán argumentarse muchas cosas, pero pues al menos en educación básica, los padres llegaban, dejaban a los alumnos en la escuela y se desentendían de ellos. ¿Por qué? Porque era un espacio seguro. Y era democrático porque, a final de cuentas, y eso se ha notado mucho más en la actualidad, en estos tiempos, con la falta de recursos para cuestiones digitales y situaciones de ese tipo, en la escuela, de una u otra manera, a todos los estudiantes se les brinda la misma oportunidad, ¿no? En el salón de clases, los profesores se encuentran compartiendo las mismas situaciones con todos los estudiantes. Cosa que en la actualidad, pues vemos estudiantes que no tienen acceso a plataformas digitales, a clases en línea y situaciones de este tipo. Sin embargo, había una situación muy marcada, que era la desvalorización de la labor docente, ¿no? Hay muchísimas historias, muchísimos memes, muchísimas situaciones que se presentaban, ¿no? Y todos lo vivíamos en el día a día, ¿no? Situaciones en los diferentes niveles, incluso en el nivel en el que estamos todos, licenciatura y eso, en la cual pues, los estudiantes tenían mayor poder que el propio docente, ¿no? Y en el caso de educación básica, pues las familias y los estudiantes se empoderaban más que el docente. Y el docente pues tenía que en muchísimas ocasiones plegarse a las situaciones que las familias o los estudiantes demandaban. Y había una relación docente-padres, pero más de carácter administrativo, ¿no? En el mejor de los casos, pues los padres llegaban a preguntar cómo iba el estudiante, sí, y lo que era muy común eran reclamos de tipo administrativos, y en muchos casos hasta el que se le quedó viendo fue a mi hijo o cosas de ese tipo, que suenan a chiste, pero era la realidad a la que nos enfrentábamos como docentes, ¿no? Las familias tenían un nivel muy escaso de involucramiento en la educación de
de los estudiantes. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido en estos meses? ¿Qué situaciones se han presentado? Bueno, pues la primera pues fue la situación que se presentó con el cierre de los centros educativos y la suspensión de clases presenciales. Ahí tuvimos que reaccionar de manera muy rápida, sí, porque pues prácticamente de un día para otro se empezaron a cerrar los centros educativos y a ver de qué manera podríamos adaptarnos a esta situación. La verdad es que cuando empezó este aislamiento, yo tenía pensado, como ocurrió hace 10 años casi, ¿no? Pues va a ser cuestión de 1 a 2 semanas, ¿no? Cuando ocurrió con el H1N1, un par de semanas en la cual, pues vamos a estar trabajando desde acá y pues al ratito, pues regresa una semana a clases y luego pues nos volvemos a ir de vacaciones y con eso va a estar tranquilos. Bueno, pues ya llevamos 3 meses, ¿no? Y a raíz de eso ha habido una necesidad de dar continuidad al servicio educativo a través de un esquema de enseñanza remota de emergencia, ¿no? Enseñanza remota a través de cualquier medio que hubiera. Había escuelas preparadas que utilizaron plataformas educativas, los que ya venían utilizando, pues las reforzaron, que comenzaron a utilizar sesiones en línea, o en muchos casos, pues como fue la cuestión generalizada a través de la educación pública, que fue el uso de televisión educativa, de radio, ¿no? Los programas, pero fue de una manera totalmente caótica el inicio, ¿no? Yo recuerdo cuando salieron los primeros horarios de educación y que pues empezaban con clases para niños de preescolar a las 7 de la mañana. Yo decía, bueno, pues ¿a quién se le ocurre que un niño de preescolar a las 7 de la mañana va a estar atento a alguna clase, ¿no? Bueno, a lo mejor digo que pensando que eran vacaciones, pues a esa hora sí se despertaban, porque es curioso, los niños cuesta muchísimo trabajo levantarlos para que se vayan a la escuela, pero ¿qué tal en vacaciones, no? Desde las 6, 7 de la mañana están ahí dando lata y todo, ¿no? Entonces a lo mejor por eso lo articularon de esa manera. Pero la verdad es que pues tuvimos que actuar en muchos de los casos, como se dice coloquialmente, pues que nos agarraron con los dedos en la puerta, ¿no? Y pues solamente algunas instituciones pudieron reaccionar de manera inmediata y poder darle continuidad a esta situación. Hubo necesidad de establecer redes de comunicación que permitieran llegar al mayor número de estudiantes, independientemente de lo que se utilizara. Se dieron situaciones, nosotros estuvimos trabajando en estos meses, varios compañeros de la universidad, el maestro Castañeda Víctor, Jaime Ramírez y varios otros estuvieron participando en esta experiencia de capacitación a distancia, y era muy padre escuchar experiencias de profesores de primaria, de profesores de secundaria, en la cual los profesores imprimían materiales y los llevaban a las casas de los estudiantes con tal de mantener ese contacto. Se hicieron redes de WhatsApp en algunos lugares a través de los periódicos locales, avisos en las escuelas, avisos en las tortillerías. En algunos lugares, en algunos pueblos, en las tortillerías dejaban el material educativo, ¿sí? Dejaban el material educativo y los papás pasaban a recogerlo, ¿sí? Se dio una gran preocupación por los alumnos más vulnerables, ¿no? Estudiantes que en la sierra no tienen acceso a internet y cómo los docentes llevaban los fines de semana, llevaban el material para que los niños y jóvenes pudieran estar trabajando con él, ¿no? Hubo una gran preocupación por eso de las mismas autoridades, la cuestión de televisión educativa, de radio, de muchos otros esquemas de comunicación que permitió llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Hubo una redefinición de las relaciones. Hubo una redefinición, en muchos casos, apoyados en tecnología, ¿sí? Y en otros, pues, comunicación directa, ¿sí? Hubo una redefinición entre los docentes y los alumnos, ¿sí? Entre los docentes y la familia, y dentro de la propia familia, ¿no? Los
los padres y los cuidadores en general, hermanos, abuelos, quienes estuvieran a cargo de guiar la educación de los estudiantes, tuvieron que involucrarse directamente con los estudiantes, ¿no? Y surgieron muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos argumentos, pretextos, cuestiones que se trataban de argumentar para que esa situación se relajara o no se diera, ¿no? Y hay muchísimos estudios en los cuales pues se ha visto que la sola presencia de alguien para guiar el aprendizaje de los jóvenes y de los niños es suficiente para que haya un aprovechamiento del mismo. Sí, con la simple situación de estarles preguntando ¿cómo vas? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Qué dudas tienes? Vamos a planteárselas al profesor, etcétera. Con eso, que el joven sienta que hay que los niños sientan que hay atención. Digo, eso es algo que yo viví en mi infancia. Sí, el hecho de que mi madre estuviera todos los días detrás de nosotros para hacer la tarea, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y todo. Cuando tenía yo 11 años, después de 6 años casi de estar en la escuela y que mi madre guiaba nuestras actividades, por un caso fortuito pude darme cuenta que mi mamá no sabía leer ni escribir. Sin embargo, estaba todo el tiempo ahí detrás de nosotros. Y eso es lo que los niños necesitan para salir adelante. Simplemente el acompañamiento de alguien que se preocupe por ellos. Y eso significó una redefinición de estas relaciones, ¿no? De las relaciones en la familia, en la cual ya los padres, sí, comenzaron a involucrarse. Hubo que priorizar los aprendizajes escolares. En lugar de priorizar la cantidad de aprendizajes, priorizar la calidad. Enfocarnos en aprendizajes fundamentales, en aprendizajes que verdaderamente le puedan servir a los estudiantes para continuar adelante. Los planes de trabajo, siendo honestos, en muchísimas ocasiones, de manera presencial, en muchísimas ocasiones no se terminan o se ven muy a la ligera diversos temas. Sí, en estas circunstancias, peor aún, se tuvo que volver a reestructurar esta parte educativa, ver qué partes verdaderamente, ¿sí?, le eran de beneficio a los estudiantes para poder ir adelante. Por ejemplo, en los cambios de nivel educativo, en sexto de primaria, en tercero de secundaria, en tercero de bachillerato. ¿Qué cosas le pueden servir para avanzar al siguiente nivel y mantenerse en este nivel sin abandonar? Según estudios de la propia UNESCO, de la UNICEF, en periodos de desastres como este que estamos viviendo, ¿sí?, es cuando mayor abandono escolar surge. Y es lógico. Familias que pierden el sustento, padres, madres que pierden el trabajo y que pues la única alternativa que les queda es sacar a los muchachos de la escuela. ¿Sí? Y ante esas circunstancias, ahora sí, ¿quién surgió? ¿Quién salió adelante? ¿Quién, con su capacidad de creatividad, de adaptarse al cambio, a los ambientes, hizo que esto saliera adelante? ¿Quién? Todos ustedes, señores, todos los docentes. No hay estudios al momento, pero sí de manera empírica se ha visto el enorme papel que todos ustedes han desempeñado, al igual que la gente de los servicios de salud, ¿no? Que es una situación ligada a esto, pero ustedes también han tenido un lugar preponderante. ¿Sí? Quemando la bandera y arbolando la bandera de la educación para poder darle
a los niños, o más bien mantenerle a los niños y a los jóvenes su derecho a la educación. Y con la mejor calidad, con la mayor calidad posible. ¿Qué viene? Maestro, voy a silenciarlos a los participantes y después activar su micrófono. No les dé oportunidad de reanudarlos y por favor me activa el micrófono a mí, por favor. Sí. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, pues en primer término, esta etapa nos ha dejado muchísimos aprendizajes. Sí, ha habido muchísimos aprendizajes. No podemos ir hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué aprendizajes nos ha dejado? Pues uno, la necesidad que muchos de nosotros como docentes habíamos relegado, el integrarnos a las tecnologías de información y comunicación, a través de modalidades híbridas o combinadas. Modalidades en las cuales aprovechábamos solamente la tecnología para mantener un contacto a distancia, ya sea a través de redes sociales, de teléfono, ¿sí? De mensajes, SMS o cuestiones de ese tipo, hasta el uso de ambientes combinados, plataformas virtuales de aprendizaje, ¿sí? Combinados con videosesiones y situaciones que permitían un estrecho contacto con los estudiantes. El fomento a las capacidades de los estudiantes para el aprendizaje autónomo. Los muchachos aprendieron mucho también en esta etapa. Se dice que en este periodo de 3 meses, la tecnología educativa avanzó un lapso de 10 años. Y no precisamente porque se hayan creado cosas nuevas, sino simplemente porque no las habíamos aprovechado. Eran cosas que estaban allá a nuestro alcance y que nos negábamos a aprovecharlas. No las usábamos por nuestro miedo al cambio, por el trabajo que significa adaptarlas a nuestra competencia docente, ¿no? El comprender el aula más allá del espacio físico, resignificar el aula, llevar el aula al hogar o a otros espacios en los cuales los estudiantes tuvieran oportunidad de estar en contacto con la enseñanza y con el aprendizaje. ¿Sí? Debemos de conservar las redes de comunicación debidamente moderadas, ¿no? Porque se dan muchas desviaciones. Se dan muchísimas desviaciones entre estudiantes y profesores. Sí, se puede tender a desviar el objetivo, ¿sí? Y a caer en relaciones, pues, de un tipo no adecuado para la educación. No adecuado inclusive para la convivencia sana entre adultos y jóvenes. ¿Sí? Pero no podemos desecharlas. Tenemos que darle un nuevo significado. Tenemos que aprovecharlas ahora sí para este fin nuestro que es la educación. Se debe de atender el rezago y la deserción escolar. Como docentes, ¿sí? Motivar a los estudiantes. Hay muchísimas cosas, lo hemos comentado, muchísimas cosas que nosotros como docentes no podemos hacer. En muchos lugares nos dicen, oye, es que la brecha digital, la desigualdad, ¿sí? Gente que no tiene recursos ni para comer, no podemos resolver eso. Hay situaciones que escapan a nuestro ámbito. Pero ¿qué sí podemos hacer en cuestión de rezago y deserción escolar? Podemos hacer clases que les resulten atractivas a los estudiantes. Que el muchacho, el niño vaya con verdadero interés a la escuela, con ganas de participar. ¿Sí? Que no se levante con la idea de, hijos, tengo que ir a la escuela. Qué mal, mejor me voy a dar la vuelta por otro lado. Que tenga ganas de ir a la escuela, y en eso sí podemos hacer mucho. Hacerlos participar, que estén en el aula, que estén a gusto junto con nosotros, que aprendan a convivir con sus compañeros.
Estoy seguro que después de este periodo, ¿sí? Todos regresaremos al aula o a nuestros trabajos con una mentalidad diferente, valorando verdaderamente la compañía, ¿sí?, de aquellos que están junto con nosotros, de aquellos que nos acompañan, valorando verdaderamente el valor que todos ustedes, que cada uno de nosotros tenemos como docentes. Digo, se han hecho muchos memes, ¿sí?, en redes sociales, y se ha difundido muchísimo situaciones chuscas en la cual los padres de familia ahora sí reconocen el papel del docente, ¿no? Aprovechémoslo. No lo dejemos caer como se hizo en la antigüedad. De algunas décadas para acá que comenzó ese decaimiento. Recuerden, los que son de mi edad e incluso muchos más jóvenes todavía, quiénes eran las autoridades verdaderas, las autoridades de facto. Entre ellas estaba el profesor. El profesor que era visto como una verdadera autoridad en la comunidad, como un verdadero pilar de esa comunidad. ¿Sí? La sociedad ha cambiado, pero nosotros lo hemos permitido. Nosotros hemos dejado caer ese lugar, dejando de atender muchas de las situaciones que los estudiantes requieren para salir adelante. ¿Sí? Debe de haber nuevas formas, ¿sí?, educación sobre nuevas formas de relación y convivencia. Hace un momento mencionaba la conciencia social. La conciencia social que implica el cuidado de sí mismo y el cuidado del semejante. Una conciencia social muy poco arraigada en nosotros. Si nos asomamos a las calles, podemos ver muchísima gente que anda como si nada pasara. Muchísima gente que tiene necesidad de salir a trabajar. Pero también mucha gente a la que no le interesan las cosas. No le interesa él mismo, ni su familia, ni su comunidad. Los contagios se dan de manera masiva. Con uno que se contagie, ese contagia a 10, 12 personas. Y qué triste es el ver familias completas, enfermas y con decesos en sus hogares, simple y sencillamente por no tener esa conciencia social, por no pensar en que si bien a lo mejor a nosotros no nos pasa nada, alguno de nuestros seres queridos, alguno de nuestros amigos, puede vérselas muy difícil e incluso llegar a morir. Sí, tenemos que educar a los niños sobre estas nuevas formas de relacionarse, ¿sí?, y mantener la relación con las familias. En el caso de licenciatura, posgrado, no es tan sencillo. Sí, pero permearlo hacia los niveles inferiores. Permearlo, aún así, pues, que vean ese interés que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo expresar hacia nuestros estudiantes, hacia sus familias. Estamos retomando ese papel clave. Estamos retomando el ser pilares nuevamente de la comunidad. No lo echemos para abajo. No podemos cambiar esa situación. Algunas reflexiones sobre esto, a lo mejor alguno de ustedes quiere compartir alguna en esto, digo, algunas de las que nosotros hemos visto, ¿no? La enseñanza remota de emergencia fue muy útil, ha sido y seguirá siendo muy útil para estas situaciones, para esta crisis sanitaria, para esta nueva normalidad, pero no podemos quedarnos en ella. ¿Por qué? Porque fue una situación producto de una reacción. Fue algo a lo cual reaccionamos, se presentó el problema, reaccionamos y lo fuimos adaptando y lo hemos ido sacando adelante. Pero no ha sido, ¿sí?, un cambio verdaderamente profundo. Tenemos que transitar como institución y como sociedad hacia un modelo de educación flexible, seguro, y que siga centrado en el estudiante, y que si no estaba centrado en el estudiante, porque todavía hay infinidad de casos en que la enseñanza es eso, enseñanza, y se centra en el maestro, ¿sí? Tenemos que migrar
hacia un modelo centrado en el estudiante y que aproveche todos los aprendizajes, todo lo que hemos aprendido en estos tiempos. ¿Por qué debe de centrarse en el estudiante? Porque ya no vamos a regresar a un esquema tradicional. Al menos en los próximos meses. En los próximos meses tendremos que trabajar de una manera similar a la que estamos haciendo. A lo mejor tenemos a los estudiantes, pero no tenemos a todos los estudiantes al mismo tiempo. Y tenemos que fomentar, como se mencionaba hace rato, el aprendizaje autónomo. El que los estudiantes, ¿sí?, comiencen a desarrollar esa capacidad que han estado adquiriendo. ¿Sí? Y pues los cambios deben de ser profundos, deben de ser planeados, debe ser una verdadera innovación educativa. ¿Sí? Lo único que yo comento siempre con todos los compañeros con los que tengo oportunidad de compartir experiencias es que lo único que no se vale en la educación es la improvisación. ¿Sí? No podemos improvisar en este tipo de cuestiones. Y yo siempre marco la diferencia entre la improvisación y la adaptación. No podemos llegar a una clase sin haberla planeado previamente. Debemos de llegar con las palabras que vamos a emitir, con las actividades que vamos a realizar. Si no funcionan, ¿sí?, podremos adaptarlas, pero no podemos llegar sin saber qué cosa hacer. No podemos llegar a la clase a ver qué es lo que hacemos. Y así, como es a nivel micro, debe ser a nivel metro y a nivel macro. La educación en la sociedad debe de adaptarse, pero de una manera planeada, sistemática. Y una buena y mala noticia. Debemos de empezar hoy. No podemos retrasar esto. Como docentes, sí, debemos de comenzar y de continuar esa adaptación que hemos tenido, ese desarrollo, ese aprendizaje que hemos tenido que realizar a marchas forzadas. Aprovechar todo eso y continuar adelante. ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene toda esta resignificación de la educación, esta transformación que tenemos que hacer? Bueno, entre otras cosas, ¿sí?, se va a resignificar la enseñanza y el aprendizaje. Se van a tener que cambiar las estrategias y metodologías didácticas. Ya no podemos esperar todo hacerlo de manera presencial. Un enfoque de metacurrículum, de trabajar, ¿sí?, sobre estrategias cognitivas y metacognitivas, que el estudiante pueda valorar sus propios procesos, que nosotros los podamos apoyar en la valoración de esos procesos, que desarrollemos competencias para la vida. ¿Sí? Independientemente de las disciplinas que debamos de abordar, debemos de fomentar este tipo de estrategias, de tal forma que el estudiante pueda comenzar a aprender. Las metas de aprendizaje. No podemos irnos sobre el bulto, sobre el montón. Tenemos que priorizar aprendizajes que verdaderamente representen algo para el estudiante. Tenemos que resignificar el rol de los actores educativos. Retomar nuestro rol como conductores del proceso, como facilitadores, no como centro del proceso. ¿Sí? Ser verdaderos mediadores pedagógicos, ser personas que verdaderamente tengan definidos los objetivos a los cuales desean conducir a sus estudiantes y tengamos la capacidad de llevarlos desde el estado en el que ellos se encuentren hacia los objetivos que nos hemos planteado. La evaluación también se tiene que resignificar, los tipos de técnica, los instrumentos, ¿sí? No conformarnos con ser los únicos actores del proceso de evaluación.
los estudiantes, los padres, todos pueden y deben de intervenir en este proceso, de proporcionarnos información, ¿sí? Como debe de ser el proceso de evaluación. El proceso de evaluación no es emitir una calificación. El proceso de evaluación significa recolectar información para ver cómo están aprendiendo los estudiantes, de qué manera lo están haciendo, qué tenemos que hacer para que aprendan mejor, qué tenemos que hacer para alcanzar los objetivos de aprendizaje que tenemos planteado y de qué manera, ¿sí?, debemos de modificar el proceso en caso de que ya no esté cumpliendo los objetivos que tenemos planteado. Los materiales educativos también deben de resignificarse. ¿Sí? Debemos de desarrollar un esquema de curaduría de materiales, analizar los materiales que existen en la actualidad, ver de qué manera los podemos adoptar o de qué manera los tenemos que adaptar a nuestras necesidades, desarrollar nuevos materiales que complementen los existentes, que complementen de acuerdo a las estrategias que nosotros definamos, respetando, ¿sí?, en la curaduría de materiales los derechos de autor. ¿Sí? El poder llevar a nuestros estudiantes materiales que verdaderamente lo apoyen en este proceso. Materiales de diferente tipo, materiales analógicos, materiales digitales. ¿Sí? Cuestiones multimedia, cosas que hagan atractivo el aprendizaje para los estudiantes. Los espacios de aprendizaje ya no se van a reducir solamente a la escuela, como en muchas ocasiones, y que inclusive se fomentaba mucho eso, ¿no? Decían, en Finlandia no les dejan tarea a los estudiantes, ¿sí? En tal país hacen tal cosa, en tal otro país. Señores, estamos en México. Las características de nuestra sociedad y de nuestros individuos son diferentes. Es como ocurría ahorita acá en esta crisis, ¿no?, de salud. O sea, no, es que en Finlandia o en Francia o en tal lugar abordaron de tal manera a la gente, le ponían, señores, México tiene el principal índice de obesidad en el mundo. La población de México está en riesgo permanente ante este tipo de situaciones. No podemos actuar igual que otros países. Lo mismo en la educación. ¿Sí? De repente, no, es que pobres niños. Digo, todos, o la mayoría de nosotros vivimos con esa situación. El trabajo independiente, que generaba autonomía, independencia en las actividades educativas, ¿sí?, que ahora deberán de llevarse forzosamente al hogar, utilizando espacios virtuales para la educación. ¿Sí? La organización del trabajo, ya no podemos concretarnos a llegar y dar una sesión y que los chavos estén escuchando y que cada quien esté tomando sus apuntes o realizar puras actividades individuales. Hay diversas formas de organizar el trabajo. Debemos de aprender cómo integrar este tipo de organizaciones en nuestro quehacer diario. Porque en muchas ocasiones lo hacemos pues por ocurrencia, ¿no? O como en México, no somos melatistas, ¿no? Me late que este trabajo debe de hacerse de manera colaborativa. O no, me late que este trabajo. Y claro, la experiencia que vamos adquiriendo, pues nos va dando esas herramientas. ¿Sí? Como que le hacemos, pues el aire va para acá, va para allá, y entonces así determinamos nuestra planeación. No, hay reglas. Hay guías para poder hacerlo de manera estructurada, de manera metódica, con mayor certeza. Dividir adecuadamente el trabajo, el tipo de trabajo, el trabajo en el aula, el trabajo independiente. Ya no vamos a tener, al menos en un inicio, el mismo tiempo con todos nuestros estudiantes. ¿Sí? Debemos de desarrollar estrategias y actividades que verdaderamente signifiquen algo para el estudiante, no importando el lugar en donde las haga. Planear bien qué cosas vamos a hacer en el aula y qué cosas va a hacer el estudiante en su casa o a través de medios virtuales. Ya no es que llegué a la clase y como no me dio tiempo, pues ahora de tarea hagan tal cosa. No. O sea, debe de ser algo totalmente estructurado, planeado. Y bueno,
hay buenas noticias, ¿no? Hay opciones, hay muchas opciones, pero el enfoque de enseñanza estratégico está puesto para abordarlo como una alternativa viable y comprobada. Nosotros ya lo hemos comprobado, que funciona y que funciona bien. La enseñanza estratégica que todos conocemos de alguna manera, a lo mejor de manera intuitiva, ¿sí? A lo mejor de manera estructurada, pero tenemos idea de muchas cosas. El asunto es profundizar en el enfoque y verdaderamente llevarlo a la práctica en el día a día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos los que intervenimos en el proceso enseñanza-aprendizaje? Bueno, como docentes debemos de retomar nuestro papel como conductores del proceso. No podemos, ¿sí? No podemos dejar de lado ese papel, ¿sí? Y ahora lo tenemos que diversificar. Lo estamos viviendo. 3 tipos de tutoría que estamos realizando. Ahora que regresen los estudiantes a clases, tenemos que enfocar. Tenemos que enfocar la tutoría que hacemos, el contacto que tenemos con ellos, la tutoría a distancia. Si no tenemos recursos para estar en línea con nuestros estudiantes, ¿de qué forma vamos a trabajar con ellos utilizando las herramientas de las que tengamos a nuestro alcance? La tutoría en línea, esto que estamos haciendo, videoconferencias, chats, ¿sí? Cuestiones de tipo sincrónico. A distancia, utilizando recursos como el correo, los foros, cuestiones asíncronas que nos permitan establecer contactos, el teléfono. Sí, la verdad es que ha habido cuestiones maravillosas que los docentes han desarrollado para poder mantener ese contacto. Al estudiante debemos de verlo como lo que es, un ser integral, un ser biopsicosocial, ¿sí? Y al cual debemos de impulsarlo para que desarrolle autonomía en el aprendizaje. ¿Sí? Todos los niños, los adolescentes, los adultos, tenemos determinadas características comunes, ¿sí? Que debemos de orientar. Y en estos casos, por ejemplo, debemos de olvidarnos un poco de las cuestiones netamente académicas y enfocar y ver al estudiante, orientarlo para que él mismo se reconozca como un ser humano con estas características. Un ser humano que siente, que piensa, que desea cosas. ¿Sí? Que no es solamente un individuo que está para estudiar. Debemos de darle esa motivación. Debemos de impulsarlo, debemos de orientarlo, debemos de reconocerlo como eso. Si no llegar el primer día, como están planteando muchos, ¿no? Vamos a hacer un examen diagnóstico a ver qué tanto aprendieron en estos días. No. Los niños, los jóvenes y los adultos tenemos necesidad de externar, de compartir, de escuchar las experiencias de nuestros compañeros, de nuestros profesores. Debemos de orientar de manera adecuada esa situación, porque si no lo hacemos, se va a dar, y se va a dar de una manera caótica. Debemos de considerar y hacer que los estudiantes se reconozcan ante esa situación. Que es un individuo que siente, que piensa,
que desea. ¿Sí? Y debemos de fomentar en él esas capacidades que han estado desarrollando, aunque sea mínimamente en este periodo. Y a las familias, los cuidadores, los papás, los abuelos, los hermanos mayores, o quien esté acompañando a los estudiantes en este proceso, sobre todo en los niveles educativos inferiores, ¿no? Bueno, en los más bien primarios, perdón por la expresión, en los primarios, primaria, secundaria, que requieren de acompañamiento todavía, ¿sí? Pues precisamente eso, comentarles esa situación. A nosotros nos decían, ahora que estábamos en este proceso de capacitación, decían, los papás no saben leer ni escribir. Y yo les decía, mi mamá tampoco sabía. Y sacó adelante a 9 profesionistas. ¿No? Son las ganas, es el interés, el amor que le pueden dar a los niños y a los jóvenes lo que los hace salir adelante. Y pues bueno, ya estamos en un punto, no podemos ir para atrás, no podemos involucionar, señores. Como decía el Che, para atrás ni para tomar impulso, vamos hacia adelante. No podemos regresar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos un buen rato, casi una hora, de estar aquí sentados frente a la computadora. Seguramente ya estamos un poco tensos de los músculos. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios muy rápido para, pues, destensar esta situación. A ver, primero el cuello, ¿no? Por favor, acompáñenme. ¿Sí? Vamos a hacer movimientos 5 veces, la cabeza hacia arriba y hacia abajo. A ver, todos. 2, 3, 4, 5. Ahora hacia los lados, izquierda y derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ahora a mover los hombros hacia adelante y hacia atrás, haciendo una rotación completa. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Levantar los brazos de manera alternada, igual 5 repeticiones. Izquierdo, derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que no lleguen hasta ustedes todos los tronidos de huesos, ¿sí? Ahora vamos a estirar los brazos hacia el frente 5 veces, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y para terminar esta activación física, vamos a echar los brazos hacia atrás a efecto de estirar la espalda. Colocamos los brazos en la cintura y echamos hacia atrás los brazos. 1, con 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos, volvemos a estirar. 2, 3, 4, 5. Relajamos.
Nuevamente, 2, 3, 4, 5 y la última. Sale. Bueno, reanudamos la sesión. Espero que les haya servido un poco de estiramiento y relajamiento. ¿Qué es la enseñanza estratégica? El modelo de enseñanza estratégica, ¿cómo surge? ¿Qué es? Preguntaban hace rato en qué se sustenta, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Qué fomenta? ¿Cómo lo logra? Sí, de entrada, pues les comentaba, no es una mera ocurrencia, ¿no? Tiene sus antecedentes, no en México, ¿sí? Y nosotros, pues lo que hicimos fue retomar algunas cosas y ampliarlas, enfocarlo de una manera diferente. ¿Cómo surge el modelo de enseñanza estratégica? Que en realidad no es un modelo de enseñanza solamente, es un modelo de enseñanza-aprendizaje. Dejamos modelo de enseñanza estratégica simplemente por una cuestión de, le llamaban, una cuestión de estética lingüística, ¿no? Para que fuera MEE2, que es el nombre, el acrónimo que le pusimos al modelo. ¿Cómo surge? El modelo surge en la década pasada, a principios de esta década. El Instituto de Investigaciones de Stanford, el Stanford Research Institute, hizo un estudio al que le llamó el estudio de enseñanza-aprendizaje innovadores. ¿Sí? Y, perdón, y en ese modelo ellos reunieron investigadores de diversas partes del mundo, entre ellos un par de mexicanos, y comenzaron a hacer un estudio para ver qué competencias se requerían en este siglo desarrollar en los estudiantes. Y pues hay toda una serie de competencias, pero determinaron 5 en las cuales enfocar este estudio, que fue la construcción del conocimiento, la comunicación, la autorregulación, el uso de las tecnologías de información y comunicación y la resolución de problemas. Y el estudio se abocó a desarrollar esquemas a través de los cuales se pudieran diseñar y evaluar actividades que fomentaran este tipo de competencias. ¿Sí? Después continuó el estudio, surgió alguna otra, y nosotros retomamos la base de trabajo con competencias, ¿sí? Pero lo que vimos fue que no solamente es menester desarrollar actividades, ¿no? Que en la actualidad, ¿sí? El desarrollar una actividad no es suficiente. Hace rato mencionaban, ¿sí? Debemos de hacerlo de tal forma que sea de interés al estudiante, que lo mantenga entretenido. Y ahí le comenzamos a agregar algunas otras cosas para poder definir diferentes escenarios, ¿sí? O ambientes de aprendizaje. ¿Sí? De tal forma que fueran armónicos, que crearan esa sensación de agrado en los estudiantes. Y pues surgió el apoyo en la enseñanza estratégica. La enseñanza estratégica, que es por definición un enfoque educativo que orienta la práctica docente. ¿Sí? No le resuelve la vida al docente. Al inicio, en muchas ocasiones, pues le cuesta trabajo, porque hay que aprender a hacer varias cosas o aprenderlas a hacer de manera diferente. ¿Sí? Orienta la práctica a partir de ciertas guías o directrices generales, ¿sí? Que permitan llegar a conseguir las metas de aprendizaje. Y para ello, la enseñanza estratégica se basa en la toma de decisiones, ¿sí? En una toma de decisiones
consciente, intencional, ¿sí?, controlada por parte del docente, dependiendo del escenario en el cual se esté desarrollando el proceso. ¿Sí? Y acá es lo que hemos comentado. ¿Por qué enseñanza estratégica? Porque la enseñanza tiene que ser un conjunto de estrategias. ¿Sí? El docente debe de verse como un estratega de la educación. Válgase una analogía con los grandes directores técnicos de fútbol o de algún deporte, ¿no? ¿Qué hace un director técnico? Un director técnico bueno no llega al partido y le dice, a ver, ¿cómo vienen? Ah, pues a ver, entras tú, a ver, entran ustedes 11 o entran ustedes 5 si es de básquetbol o algo. No. O sea, lo primero que hace, antes de comenzar siquiera a entrenar a los deportistas, es analizar con quiénes va a jugar, contra quiénes va a jugar, analizar su forma de juego y entonces planear la estrategia que va a utilizar. Planear quiénes van a jugar y qué cosas van a hacer. ¿Sí? Y dice, va a entrar fulano de tal y va a jugar de esta manera, sutano, mengano, perengano, arma el cuadro y los voy a los voy a poner, ¿sí? Los voy a poner a jugar así, a que marquen a tal jugador, a que tiren el balón por la banda, etcétera. Ah, pero ¿qué pasa? Pues que el otro equipo también tiene un estratega, ¿verdad? Y el otro equipo pues también entrena a sus jugadores y también les dictan planes de juego y todo. También planean. Entonces allí el verdadero estratega, que es el que gana los partidos, ¿sí?, una vez en el campo, analiza cómo está jugándole el contrario. Y no improvisa. Ahí adapta el esquema de juego. ¿Sí? Cambia la formación, saca nuevas jugadas que ya practicaron, que entrenaron. ¿Sí? Hace cambio de jugadores. Y es así como funcionan los verdaderos estrategas en los deportes. Eso es lo que tenemos que ser. Eso es lo que tenemos que ser los profesores. ¿Sí? Eso es para mí. No aprendernos recetas de cocina. Tenemos que aprender cómo utilizar diferentes técnicas, estrategias, instrumentos para poder llevar a buen puerto la educación. ¿Y qué elementos se deben de considerar para hacer una planeación, para llevar una estrategia adecuada adelante? ¿No? Pues primero la naturaleza de lo que vamos a enseñar, ¿no? No se enseña igual medicina que arquitectura. Hay elementos comunes. Hay competencias genéricas. Pero cada disciplina tiene su forma de abordarlo. ¿Qué tipo de contenidos? Si son contenidos declarativos, si son procedimentales, si son actitudinales. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? El contexto del estudiante y la escuela. ¿Cómo funciona? ¿En qué circunstancias viven? ¿Con qué recursos se cuentan? ¿Sí? No podemos planear presentaciones como ocurrió, ¿no? Ustedes lo saben a principio de siglo, ¿no? El famoso proyecto de Enciclomedia, ¿no? Que se pusieron a estar desarrollando contenidos y llevaron computadoras y todo. Sorpresa, no había energía eléctrica. ¿Sí? Por eso se planea, para no llegar a esas circunstancias. ¿Qué estrategias didácticas vamos a utilizar? ¿Qué vamos a poner a los estudiantes a que hagan?
¿Sí? Ahorita veíamos, por ejemplo, una estrategia de concentración, una de activación física. ¿Por qué? Porque las tendremos que utilizar. No podemos tener 2 horas a los muchachos aburriéndose, ni a través de la computadora ni en el aula. ¿Qué tipo de trabajo? Lo que comentaba hace rato, ¿no? No es que se me ocurra, no es que llegue y se me hizo tarde y ya no enseñé esto y llévenselo de tarea. Todo debe de ser una cuestión continua, coordinada. El trabajo presencial y el trabajo independiente. ¿Sí? ¿De qué manera los voy a organizar? Si van a hacerlo individual, en vinas, de manera colaborativa, en grupos solamente. ¿Qué tipo de información van a utilizar? ¿Qué recursos de información? ¿Qué materiales didácticos? ¿Qué van a leer? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a escuchar para poder procesarlo y alcanzar el conocimiento? ¿Qué aspectos voy a evaluar? ¿Qué puntos de función debo yo de evaluar para poder determinar si el proceso va bien o no? ¿De qué manera voy a apoyar al estudiante? ¿Qué requiere el estudiante? Sí, les comentaba, en este periodo, gente que llevaba casa por casa, gente que dejaba en las tiendas, en las tortillerías, dejaba el material para que fueran a recogerlo. ¿Sí? Gente que llamaba todos los días a los estudiantes. En fin, diversas situaciones de apoyo que se daban. Y el estudiante, pues a través del trabajo cotidiano, del modelado, la experiencia, la ejercitación, el análisis metacognitivo, la metacognición, cómo está haciendo las cosas, tiene que aprender a pensar y actuar de una manera estratégica frente al aprendizaje. Tiene que darse cuenta qué le funciona bien para aprender. ¿Sí? Desde el ambiente en el cual va a estar, si le gusta estar estudiando o si aprende mejor estando con ruido o en silencio, ¿sí? Aislado o junto con su familia. Todo eso tiene que ir a aprender para desarrollar el aprender a aprender. Hace rato preguntaban algo de la autorregulación. La autorregulación es vital para esto. La autorregulación en todos los aspectos. Autorregulación de horario. ¿A qué horas voy a estudiar? ¿Qué tiempo le voy a dedicar? ¿En qué lugar? Determinar qué va a aprender, qué procesos va a utilizar. ¿Sí? Determinarse a sí mismo de qué manera va él a hacer las cosas, tomar decisiones, poder llevar adelante el proceso, ¿sí? Con base en lo que tenga al alcance de la mano, para poder mejorar su propia forma de aprender, ver qué le funciona, qué no le funciona. ¿En qué teoría se sustenta? Es un enfoque integrador. ¿Sí? Por moda, ¿sí? En muchas ocasiones se sigue un cierto enfoque. Se priorizan y se satanizan algunos otros. ¿Sí? La satanización que se hizo de la memorización, ¿no? ¿Cuánta publicidad en contra de la memorización? O sea, las familias escuchaban que un niño se tenía que aprender algo de memoria. ¿Y cómo? ¿Este profesor? ¿Por qué? La satanización al conductismo. ¿No? Señores, todas las teorías tienen cosas válidas. No me digan que no necesitamos aprender de memoria algo. Imagínense que de repente dicen a un médico, no, pues es el quinto dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque son diferentes, ¿no? O la vena que se encuentra al lado de del instrumento bucal que utilizamos para comer, ¿no? No, hay cosas que se tienen que memorizar. El problema está cuando la memorización es el centro del proceso, o lo único que se lleva, que se utiliza para llevar adelante el proceso. Entonces, todas las teorías tienen cosas válidas. El conductismo, cognoscitivismo, constructivismo. El enfoque está basado principalmente en la psicología cognitiva. Sí, procesos de cognoscitivismo, de constructivismo,
autorregulación, de aprendizaje estratégico, pero también utiliza cuestiones conductistas y de otro tipo. Todas se complementan. El problema está cuando utilizamos solo alguna para llevarlo adelante. ¿Qué características tiene? Pues la primera, comentábamos hace un momento, ¿no? Da orientaciones, no es prescriptiva, no hay recetas de cocina. Hay patrones, ¿sí? Hay secuencias didácticas que se basan en patrones, ¿sí? Que sabemos que siguiendo cierto tipo de estrategias, el proceso se va a dar de una manera más fluida. Pero a nivel técnica no es, pues utilizas una lluvia de ideas y utilizas porque todo el mundo, por ejemplo, decían, vamos a hacer algo para ver qué es lo que saben los chavos. Pues vamos a ver una lluvia de ideas, ¿no? Y pura lluvia de ideas. Vamos a hacer que organicen la información. Pues un mapa conceptual y puro mapa conceptual. No. O sea, las estrategias y las técnicas que se van a utilizar van a depender de todo lo que mencionábamos hace rato que se debe de considerar. ¿Sí? El tipo de contenidos, la disciplina, en fin, todo lo que está alrededor del proceso, ¿no? Es genérica, se puede aplicar en cualquier nivel educativo, en cualquier disciplina. Y lo hemos probado. Surgió originalmente, ¿sí? Bueno, surgió como una tesis, ¿no? Se aplicó para el desarrollo curricular y desarrollo formativo de licenciaturas. Se aplicó después en bachillerato. Y ahorita se emplea en primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y pues en nuestra querida maestría, ¿no? Ahí se emplea. No lo hemos utilizado, lo debo de confesar, en preescolar. ¿No? Todavía no hemos tenido oportunidad de aplicarlo. Y los resultados, hace rato mencionaba, ¿no? Puebla, que fue el primer lugar donde comenzamos a aplicarlo, en 3 años brincó del lugar 23 y 24 de resultados planea al lugar 1 y 2. Sonora estuvo en el lugar 27 y 28, los últimos lugares, porque solamente estaban los que no se evaluaron, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que no se evaluaron. Estaba en último lugar, brincó al lugar 12 y ahorita está en los primeros 3 lugares de educación. En primaria, en secundaria, sí, y muy gratamente en bachillerato también. Se ha aplicado en todos los niveles. Lo desarrollamos con 5 licenciaturas. Es la base. ¿Sí? Van ustedes a reconocer partes de lo que utilizan en la Universidad del Tepeyac. Es situacional. Es situacional la enseñanza estratégica, dependiendo de la situación del estudiante, de sus conocimientos. Se adapta a ella, contextualizada, porque toma en cuenta la cultura, el desarrollo de la comunidad, de los individuos, metódica, o sea, tiene que llevar un proceso determinado. No es llego, se me ocurre algo y lo aplico, no. O sea, todo tiene un proceso. Enfoque de metacurrículum, sí, lo mencionaba. Se enfoca en competencias para la vida. Se enfoca en la metacognición, en el análisis del proceso educativo, en el que los estudiantes se enfoquen y aprendan a evaluarse, aprendan a ver cómo están haciendo las cosas, a reconocer qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. Tiene una perspectiva de infusión continua, ¿sí? Es, ahora sí como es, gotita a gotita, pero persistente, ¿sí? Es práctica de todos los días con diferentes estrategias, de diferente manera, pero todos los días estar desarrollando,
¿sí? Las capacidades y habilidades cognitivas de los estudiantes. Y finalmente es activa y lúdica. El juego no está reñido con el aprendizaje. Al contrario. ¿Sí? Así aprendemos cuando somos niños. Cambiamos de forma de aprender cuando crecemos y nos da pena jugar. ¿Sí? Muchísimas estrategias de juego y todo eso, nosotros las utilizamos para capacitar a docentes. Y la gente permanece más atenta y todo. Y el decir que es activa no significa que estén haciendo ejercicio todo el tiempo, no, es activa desde el punto de vista cognitivo. El estudiante siempre tiene que estar activo desde el punto de vista cognitivo, desarrollando cosas, procesando información, aprendiendo, construyendo el conocimiento. ¿Qué fomenta? Nosotros ampliamos las competencias de las 5 originales que había. Hicimos un decálogo para este siglo: adquisición, construcción y uso del conocimiento. ¿De qué manera? ¿Sí? El estudiante puede ir desarrollando su propio conocimiento y cómo debe de utilizarlo. ¿De qué manera le puede sacar provecho en la vida real? Adaptación al entorno. Digo, ¿qué otra forma de ver el éxito que ha tenido la educación, total o parcial, como sea? El simple hecho de mantener estable un esquema educativo, sino es con la adaptación al entorno de todos ustedes. Autorregulación, el saber en qué momento, de qué forma hacer las cosas, manejar los tiempos, manejar los procesos para poder desarrollar algo. Solución de problemas y toma de decisiones, cada vez más necesario en la vida diaria. No solamente aprender, sino aprender para resolver problemas, para decidir lo que debemos de hacer. Gestión de información e investigación. Cada 17 años, en la actualidad, se duplica el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué sería si no supiéramos cómo tomar ese conocimiento? Si no supiéramos cómo seleccionarlo. Si no supiéramos qué hacer con él. Comunicación eficaz. ¿Sí? No solamente es saber, sino saber expresarlo. Colaboración. Trabajo en equipo. Si en la antigüedad se daba, ahora con mucha mayor razón, los genios solos no funcionan. ¿Qué sería de Microsoft si no estuviera, si no existiera Steve Ballmer, que era el financiero, ¿no? Steve Jobs lo corrieron de su propia empresa porque no quería trabajar en equipo. Uso de TAC. Las tecnologías ya no deben ser solamente para informarnos y comunicar. Deben de ser utilizadas para desarrollar conocimiento. La orientación a ese uso es lo que le va a dar sustento en la vida real, independientemente de todo lo que hace. Del fomento a las relaciones en el trabajo, en la vida personal. Digo, no ha pasado que en me preguntaban el otro día, hace una semana, di una charla similar a 4,000 maestros del Estado de México. ¿Sí? Y me preguntaban que si podíamos llegar a controlar la tecnología sin deshumanizarnos. ¿No? La tecnología nos ayuda a ser más humanos, a relacionarnos de una mejor forma en muchos casos. ¿No les ha ocurrido que hay personas, compañeros de trabajo, familiares o algo, con los cuales de repente de manera presencial no se podían comunicar de manera adecuada y que utilizando el teléfono, utilizando estos medios, mensajes, etcétera, comienzan a estrecharse las relaciones? ¿Sí? Debemos de utilizarlo para todo. La tecnología nos da para eso y más. La creatividad que sea verdaderamente exponenciado en estas situaciones, ¿no? Ante situaciones de crisis,
La creatividad, como decía Einstein, nos saca adelante. El pensamiento crítico, con toda su dimensión, con su dimensión de valores, ¿sí? No solamente es juzgar. El pensamiento crítico no es eso. Es crear una estructura de valores desde la cual podemos emitir juicios. Podemos aceptar responsabilidades también. Esas son las 10 macrocompetencias que fomenta. ¿Cómo lo logra? ¿Sí? Comentábamos, estableciendo guías y directrices para integrar escenarios, ¿sí?, o ambientes armónicos de aprendizaje, en el cual se conjuguen el tipo de trabajo, la organización, los recursos de información, la forma de evaluación, las estrategias didácticas, todo, o sea, pero solamente pueden ser guías. No puede haber recetas de cocina para todo. Y la idea es precisamente fomentar que el docente, con la práctica cotidiana, vaya adquiriendo esa capacidad de planear y de adaptar. Mucho es ensayo, error. No hay cosas que diga, esto te va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque los escenarios son diferentes. Los seres humanos son diferentes. ¿Sí? Y cuando los conozcamos, hay circunstancias en las cuales actúan de manera diferente. Entonces, como docentes debemos de adquirir esa capacidad. Pero además, viene la parte buena, que la enseñanza estratégica tiene un modelo didáctico para ser operativo, ¿sí?, para que el enfoque sea operativo en los diferentes escenarios. Un modelo didáctico que está integrado por 16 estrategias, que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo. El modelo original que aparece en mi tesis es de 13, ahorita tenemos 16, ¿sí? Y día a día se va modificando. Con las aportaciones tenemos esquemas a través de los cuales los docentes a los que capacitamos están en comunicación con nosotros y nos mencionan las dificultades o las bondades que tiene. No todo es color de rosa, hay errores, hay áreas de oportunidad, hay situaciones que hemos ido desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, no teníamos unas estrategias para el desarrollo de actitudes de manera explícita, ¿no? Y vemos la importancia que tiene. La importancia que tiene como ser biopsicosocial el estudiante. La necesidad que tiene de estar bien consigo mismo. La necesidad que existe de que se comporte de manera adecuada en un salón de clases y ante la sociedad. La necesidad que existe de que tome conciencia de sí mismo. Y cada una de estas estrategias tiene toda una serie de técnicas, muchísimas técnicas para irla llevando. Y esto es como un menú, ¿no? Escojo mi sopa, escojo mi guisado, escojo mi postre y los voy combinando de tal forma que me haga sentir satisfecha la comida, o en este caso, que alcance los objetivos de aprendizaje que estamos esperando. ¿Sí? Y todas estas estrategias se pueden aplicar en diferentes esquemas, en ambientes presenciales o de trabajo independiente. Se pueden aplicar de forma sincrónica o asincrónica. ¿Sí? Se pueden aplicar en actividades individuales, por binas, colaborativas. Se pueden aplicar en ambientes de autoaprendizaje o con la guía del docente. ¿Sí? Hay directrices solamente. No hay recetas de cocina, porque las combinaciones son infinitas, las combinaciones que podemos hacer. Bueno, ya casi terminamos, no se desesperen. Y antes de terminar, vamos a aplicar otra estrategia para que volvamos a estar un poco concentrados en lo que vamos a ver por último. Esto se llama lectura de colores. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a leer
palabras, ¿no? A leer letras, ¿sí? Y pues acá tendríamos en la primera columna amarillo, negro, morado, negro, azul, verde, ¿sí? Leyendo las palabras. Se trata de leer el color, es decir, con qué color está escrita la palabra y mencionarlo. ¿Sale? ¿Les parece si lo hacemos por renglón, de izquierda a derecha? Todo el mundo viendo la pantalla, comenzamos. ¿Sí? Verde, rojo, azul, amarillo, azul, verde, rojo, morado, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, morado, rojo y verde. ¿Cuántos errores tuvieron? A ver, no es tan fácil sincronizar los lóbulos cerebrales, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a hacerlo por columna, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Sale? A ver. Tenemos verde, amarillo, rojo, negro, verde, morado, rojo, azul, morado, rojo, azul, rojo, azul, verde, verde, amarillo, negro y verde. ¿Ya le salió mejor? Bueno, esto es muy útil para que los chavos comiencen a coordinar los lóbulos cerebrales. Pongan una lámina, si tienen cañón o algo, pongan en la pantalla esto, y van a ver, ocurren dos cosas. Los chavos se divierten. Normalmente los errores nos divierten, nos equivocamos y nos empezamos a reír y todo. Pero además los comienza a concentrar. Estas son ejemplos de estrategias de activación y concentración, que son muy útiles cuando entramos a la clase y que vienen los chavos llegando de su casa o que vienen de un receso o algo, que vienen todos dispersos, los concentramos. Bueno, vamos a terminar esto. ¿Cómo utilizamos la enseñanza estratégica para la nueva normalidad, no? ¿De qué manera apoya la nueva normalidad? Bueno, en principio, en el aspecto de enseñanza, lo principal, empodera al docente. Le da elementos para decidir de qué manera conducir el proceso. Le da directrices, ¿sí? Guías. ¿Sí? Le da elementos para algo muy importante. Cuando comenzamos a utilizar esto, y la doctora Castañeda se reía, y muchos de mis compañeros, y cuando comenzamos a capacitar con esta metodología, me decían, oye, nos fue re bien. Digo, no es un alarde ni nada, pero el promedio, ¿sí?, de aceptación de los cursos, ¿sí?, en las encuestas de calidad es del 97%. ¿Sí? 97%. Y en todos los niveles, porque esto lo hemos utilizado en capacitaciones en diferentes instituciones, ¿no? En el Infonavit, en Pemex y en otros lugares. ¿Sí? Y con niños o con adultos, les decía yo, salió muy bien evaluado. Y les decía yo, sí, pues ¿cómo no van a salir bien evaluados? No sabemos si aprendieron, pero de que se divirtieron, se divirtieron. Entonces, esto nos da elementos, en principio, para que de una manera estructurada, no solo consigamos los objetivos de aprendizaje, sino que hagamos sesiones de trabajo entretenidas para los estudiantes. El principal problema que existe para mantener la disciplina es que los estudiantes se aburren. Como se aburren, entonces empiezan a pensar qué cosa hacer. Y empiezan ahí con las travesuras y todo eso. Y no solo eso. En una situación más grave, el aburrimiento es la tercera causa de abandono en nivel bachillerato. Entonces, la enseñanza estratégica promueve ese tipo de cosas. No están reñidas, les comentaba. Los jóvenes, los niños y los adultos
también aprendemos jugando. En el aprendizaje fomenta la autonomía de los estudiantes, la autorregulación, ¿sí? Que se genere sus espacios, que se genere sus horas para estudiar, que aprenda a definir su proceso de aprendizaje, qué cosas le funcionan, qué cosas no. Llegar a aprender para la vida. En la evaluación nos proporciona diferentes técnicas, instrumentos, evidencias, criterios. Ve a la evaluación como un proceso de recolección de información para poder controlar el propio proceso, para poder darle dirección, para ver qué está bien y qué áreas de oportunidades tenemos. En los materiales nos da pautas para la definición y uso de los recursos de información. ¿Qué tipo de recursos? Analógicos, digitales, videos, textos. ¿Qué tipo de recursos debemos o podemos emplear para los diferentes escenarios que se presentan? Los espacios de aprendizaje nos fomenta el integrar ambientes armónicos, nos fomenta el desarrollo de la conciencia social, ¿sí? El que los jóvenes, el que los estudiantes, las familias, ¿sí? Emplean muchísimas técnicas, comentaba, no solo son diferentes enfoques, son diferentes metodologías y técnicas, por ejemplo, en actitudes mindfulness, psicología positiva, ¿sí? En otro tipo de estrategias, aprendizaje para el bienestar, aprendizaje basado en el pensamiento, ¿sí? Aprendizaje en la realidad, aprendizaje creativo, design thinking. Haz uso de todas, y todas las técnicas se pueden acomodar. Es como un rompecabezas que vamos armando, es como el menú que les decía, escogemos algo, vamos haciendo, lo vamos probando, lo vamos desarrollando. La organización del trabajo, por definición, la alianza estratégica utiliza, ¿sí? Y nos dice cómo definir y cómo evaluar, ¿sí? Cómo definir cuándo usar trabajo individual y cómo evaluarlo. Cómo evaluar el trabajo colaborativo, cómo definir cuándo una actividad debe de ser colaborativa. En el tipo de trabajo igual, sobre todo ahorita, en esta época, es sumamente importante, ¿no? ¿Qué cosas debo de identificar para sacarles el mayor provecho en aula? Digo, no los voy a espantar, ¿no? Pero de acuerdo a estudios que se han hecho, ¿sí? Al regreso a la nueva normalidad, el promedio de tiempo que los estudiantes van a estar en el aula es la tercera parte de lo que normalmente llevaban. La tercera parte. No podemos basar nuestra enseñanza solamente, ¿sí?, en aprendizaje presencial, en aprendizaje que nosotros estemos encima de los muchachos. Tenemos que desarrollar esquemas a través de los cuales podamos guiarlos y los muchachos puedan estudiar de manera autónoma. Bueno, no todo es color de rosa, ¿no? Para poder alcanzar el éxito, pues primero hay que trabajarle mucho. ¿Sí? Solamente en el diccionario, éxito está antes que trabajo. Solo en el diccionario. Buscamos en el diccionario está éxito y mucho más adelante está trabajo. En la vida real, trabajo, trabajo, trabajo para alcanzar el éxito. Hay gente que lo puede alcanzar por suerte, pero no se mantiene. ¿Sí? ¿Qué factores de éxito? Materiales. Que diseñemos o tomemos materiales que tengan calidad, que estén enfocados, que faciliten su labor, la labor de ustedes. Una parte exitosa que hemos tenido en las estrategias de reforzamiento en los estados es que al docente, ¿cuál es el primer? Analizamos varias cosas, dijimos, ¿cuál es el principal problema que los docentes encuentran para implementar un nuevo programa, para implementar una innovación? El trabajo, ¿no? Le llegamos a algún docente con un nuevo programa y lo primero que dice es, hijos, más trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos que minimizar ese impacto. ¿Qué hacemos? Pues desarrollamos desde el material, las planeaciones, las presentaciones, videos, todo
para que el profesor se dedique a su principal actividad, enseñar. Simplificamos las planeaciones didácticas, que ahí seguramente puede haber algunos problemas institucionales, ¿sí? En los estados en donde hemos estado nos lo han permitido. Simplificar la planeación, porque no hay nada peor, ¿sí?, que un profesor diga que planeó su clase y no lo hizo porque tiene que llenar un mamotreto de documentos. ¿Sí? El planear clases de manera burocrática es cansadísimo. Ya ni ganas de darlas nos dan, ¿no? Entonces tenemos que simplificar eso. El empoderar a los actores educativos, ese es otro factor de éxito. Algo que ustedes están haciendo ahorita. Les agradezco enormemente el permitirme compartir este tiempo con ustedes, pero el actualizarnos, el tomar decisiones, ¿sí?, el ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en el caso de los directivos, si están presentes aquí algunos señores, pues la chamba se agudiza. Hay que apoyar y facilitar las actividades de los docentes. Y es acompañamiento en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Porque en el ambiente educativo, ¿sí?, se emplea mucho la palabra seguimiento, ¿no? Y no se trata de seguirlos, de estar presionando para que hagan las cosas. Hay que acompañarlos para facilitarles la actividad. Bueno, pues el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, no lo voy a poder hacer. No, uy, imagínense que yo pudiera hacer eso. No, 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 para nada. Para los temerosos, lo desconocido. Pero para los valientes, esto es una oportunidad. Les voy a compartir una canción, espero que la escuchen bien. Y que les agrade. Si alguien la conoce y quiere cantarla, adelante. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar
usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Bueno, no sé si pudieron ver el último mensaje que apareció en el video, ¿no? Decía, nunca dejes de soñar, todo es posible. Y efectivamente, estamos ante la oportunidad de que con valentía aprovechemos esta oportunidad real que tenemos ahora, ¿sí?, de volver a tomar el lugar preponderante que siempre el docente ha tenido en la educación, de hacer realidad nuestros sueños, pero sobre todo de apoyar para hacer realidad los castillos que puedan soñar nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, compañeros, y pues estamos a sus órdenes. Ha sido un enorme placer el compartir con ustedes, el estar en la universidad con todos ustedes, y pues espero que esta charla pues al menos haga brillar un poco la inquietud de lo que debemos y lo que podemos hacer en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando como humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ti, maestro. Les voy a pedir y retomando lo que el maestro Martín comentó al inicio de hacer uso del lenguaje no verbal, voy a pedir que le brindemos un aplauso con el lenguaje de mudos, cada uno desde nuestras casas al maestro, para agradecerle su participación, su intervención en esta sesión muy interesante. Y pues después de este aplauso y este agradecimiento, maestro, voy a comentarte las preguntas que plantearon en el chat. Las que no sean difíciles, por favor, maestro, doctor. Si quieres te las convierto en verdadero o falso. Bien, te voy a plantear las que nos dé tiempo, nos quedan 5 minutos. Bueno. La primera es de la maestra Ivette Alvarado. La pregunta es, en su opinión, ¿qué habilidades y estrategias de estudio deben desarrollar los estudiantes para adaptarse a la nueva normalidad, para ser más autónomos? ¿Cuál sería la mejor manera de apoyarlos en esto? ¿A través de talleres o dentro de las clases? Bueno, ¿qué habilidades? Digo, la verdad es que para el aprender a aprender, pues son necesarias muchas habilidades, ¿no? Debemos de fomentar en ellos, de entrada, yo creo que la autorregulación es algo muy importante, sí, que ellos comiencen a definir de entrada horarios, ¿no? En qué horarios deben de tomar sus clases, digo, porque en la normalidad, pues están sujetos a un horario presencial, ¿no? Pero ahorita que estamos cada quien en nuestro entorno, pues es muy importante el que regulen esos horarios, que se disciplinen en ese proceso. Definir también, sí, lo que comentábamos, la metacognición es algo que debemos de ir fomentando, ¿no? Que comiencen a evaluar. Digo, en realidad mucho es, al principio es ensayo-error, prueba uno alguna cuestión, me funciona, pues la voy adoptando, ¿no? Hay otras cuestiones, digo, la comunicación que en este momento, aunque pudiera parecer algo un poco incongruente, pues es cuando más se tiene que desarrollar, ¿no?
con la distancia. Pero no hay otra forma más que utilizar mecanismos, el ir desarrollando esquemas y estableciendo redes de comunicación para poder compartir y que nos compartan situaciones, ¿no? ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras, ¿no? Yo creo que hay algunas técnicas de estudio que nos pueden servir a nosotros como evidencias de aprendizaje, ¿no? También que pero tenemos que hacerlo de manera explícita, ¿sí? Comentaba yo hace rato, por ejemplo, cuando se puso de moda el hacer mapas conceptuales, ¿no? Y todo el mundo decía, hagan mapas conceptuales y hagan mapas conceptuales. Y a veces el profesor no sabía hacer los mapas conceptuales, ¿no? Y él estaba indicando a los estudiantes que hicieran mapas conceptuales. Entonces, tenemos que aprovechar e ir poco a poco desarrollando en los estudiantes la capacidad de uso de estas técnicas que a nosotros pues, nos van a servir para evaluar también cómo va el proceso, ¿no? En general, creo que eso, en los talleres que damos, en las sesiones, pues enseñarles poco a poco y ponerlos a practicar ese tipo de situaciones, ¿no? En los talleres, indudablemente, no puede ser algo que se quede en teoría. ¿Sí? Así es. Gracias, maestro. La siguiente pregunta de la profesora Tatiana Imov. Ella dice, en cuanto a la evaluación, en el sistema presencial tenemos mucha desconfianza en los alumnos, ya que asumimos que pueden copiar tanto en los trabajos como en los exámenes. Y ahora tuvimos de un momento a otro que confiar al 100%. ¿Puede comentar con relación a esto cómo promover la honestidad? Bueno, eso es algo sumamente importante, ¿no? Y creo que como todos los valores, como toda la situación, pues el ejemplo es el principal modo de enseñar, ¿no? Pero no podemos pedirle a los estudiantes que sean honestos si están viendo todos los días en la televisión que dicen que van 1000 muertos, y que uno dice, pues ya salgan, abrácense, y que otra persona dice, no, hay mucho peligro y todo, ¿no? Mensajes encontrados de la misma autoridad, ¿sí? No podemos pedir que ellos actúen de una manera si nosotros como docentes pues actuamos de una manera diferente. Sin embargo, hay muchas cosas, ¿sí? Y comentaba yo hace un momento, hay muchas técnicas, hay muchos que se pueden utilizar. Por eso, en realidad, ese fue el motivo por el cual, tú lo debes de recordar muy bien, doctora, por eso ampliamos nuestro modelo, ¿no? Para que fuera explícito el desarrollo de actitudes, el desarrollo de valores, ¿no? Hay desde juegos de roles, muchísimas cosas que podemos hacer. Y sobre todo, yo creo que algo muy importante no es sencillo, el desarrollo de actitudes, la evaluación propia de las actitudes. Digo, las actitudes tienen 3 dimensiones, ¿no? Cognitiva, afectiva, conductual, ¿sí? El evaluarlas, el desarrollarlas no es algo sencillo. Tenemos que enseñarle a los chavos qué es un valor, qué sienten ante un valor y cómo actuar. Entonces, pero como comentaba yo hace rato, o sea, el momento de hacerlo es hoy. No podemos postergarlo. Y tenemos que actuar nosotros con honestidad con los estudiantes para que ellos comiencen a actuar de esa manera. ¿Sí? Y pues sí, digo, hay muchas formas. A mí me dicen, oye, es que pues hazles el examen por Zoom, ¿no? Y que te estén mostrando ahí que ellos son los que están contestando y todo el rollo. Sabemos que no hay otra situación que pueda sacar adelante sino la honestidad y hacer conscientes a los estudiantes de que el beneficio no es para nosotros, ¿no? El beneficio es para ellos. Si actúan honestamente tendrán mejores herramientas para enfrentar el futuro, que cada vez es más complejo. Muy bien, maestro, pues se nos acabó el tiempo. ¿Le parece si le envío las preguntas que quedaron pendientes por correo con los correos de los profesores y nos hace favor de responderles de manera directa?
Son Sí. 3 preguntas más. Sí, muchas gracias. Y un último mensaje a los compañeros del Tepeyac, y sé que hay compañeros de NET que también están acá. Sí, a ambos, ¿no? A ambos compañeros. Esto, si les interesa, sepan que surgió aquí, surgió en el Tepeyac y surgió en NET. ¿Sí? En el Tepeyac tienen a la maestra Castañeda, ¿sí? Que fue quien motivó el surgimiento de esto y quien ha estado trabajando durante los últimos 8 años, hemos estado trabajando en ello. Aprovechen esa situación, aprovechenlo, porque nadie más les va a poder enseñar de esto que lo que ella puede hacer. Doctora, muchísimas gracias. A todos, un abrazo. Por favor, cuídense mucho. ¿Sí? Cuídense mucho. Digan lo que digan. ¿Sí? La cosa está presente y cada día hay más muertos. Cuídense mucho porque pues espero que algún día pues nos volvamos a ver por allá, por ambas escuelas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro. Bueno, pues ya para cerrar nuestra sesión, pedirles primero un favor a los profesores del Tepeyac. Les voy a compartir un enlace a través del chat para que por favor contesten. Es una pequeña evaluación de la sesión y que será considerada como la asistencia a la misma. Y comentarles con relación a las dudas, alguna duda que surgió con relación al reporte de la sesión. Ese reporte de la sesión es únicamente para quienes vean grabada la sesión en otro momento. O sea, ustedes que asistieron no tienen que hacer nada más. Quienes no pudieron asistir tendrán que hacer un reporte de la sesión e integrarlo dentro del curso que se creó con ese propósito. Pero lo comento por si había duda al respecto. ¿Sí? Ahí está el enlace, por favor, contesten su evaluación y nos estaríamos viendo dentro de 8 días a la misma hora a través del mismo enlace. Será el mismo enlace por el que entremos todos los lunes a las sesiones. Y nuevamente, maestra Martín, agradecerte tu participación, que nos hayas compartido toda esta experiencia que has acumulado. Como dices, hemos transitado por el modelo, hemos tratado de ser un modelo vivo que esté a la altura de las circunstancias y pues ojalá que en este momento sea útil para trabajar con los alumnos ante esta nueva realidad que nos espera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias, maestros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.